recordar una pequeña controversia que ocurrió entre Honduras y El Salvador la semana morazánica, precisamente en el área del turismo. Y a mí lo que me gustaría, Ceci y Carolina, es que la presentación que vamos a proyectar sea más que todo un aprendizaje para las autoridades, tanto de este gobierno como de los venideros, porque creo que Honduras, y de hecho hay muchos estudios que últimamente lo han destacado, tiene un gran potencial en el campo del turismo. Y me parece que lo que ocurrió entre Honduras y El Salvador es una gran lección para poderlo explotar en futuros años. Así lo decía en la mañana. Les decía, no se enojen. Sí, esto no, hay que tomarlo como una lección para hacer mejor las cosas el próximo año. Correcto, así es, tal cual. Ahora, partamos de las cifras. Según el director del Instituto Nacional de Migración, hubo alrededor de 50,000 personas, 50,000 hondureños que habrían viajado, por lo menos en cuanto a los datos que publicó, a Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Y, por supuesto, el país que se robó el protagonismo. ¿Este dato de Honduras? De Honduras, de hondureños hacia que salieron del país, países. o sea, que Correcto. no se quedaron haciendo el turismo interno, Sino por lo cual salieron. se creó el feriado pero me morazánico. refiero es de las autoridades hondureñas, Sí, este dato. él publicó, el director del Instituto Nacional de Migración. Wilson Paz. Wilson Paz. Él publicó, y de hecho él publicó una tabla comparativa de este año con respecto al año anterior. El año anterior hubo alrededor de 30,000 personas, ¿En aparentemente, total? sí. O sea que aumentó este año habría 20,000. aumentado, que eso está bien. Es decir, en ese aspecto está muy bien. Obviamente, la gráfica evidencia el protagonismo que tuvo El Salvador como atractivo turístico para los hondureños. Ahora, esto da paso a lo siguiente, y es que yo lo hablaba con Mariel antes de venir acá, que si ustedes recuerdan, una semana antes, claro, este debate fue turístico, pero una semana antes hubo de hecho un debate más militar entre Honduras y El Salvador, precisamente en el área del Golfo de Fonseca, que de cierta forma... Pero ese yo lo sentí más de Honduras, en El Salvador nunca hubo reacción. De hecho, eso, no hubo reacción. O sea, fue un conflicto que se armó solo Honduras. Pero lo interesante es que días atrás veníamos de tener obviamente un campo distinto, un enfrentamiento, en este caso un poco más militar. Ahora, volviendo al campo turístico, entonces, vean ustedes la secuencia de hechos que vamos a exponer ahora. Lo primero es que justamente el 1 de octubre, en horas de la mañana, muy temprano, HCH empezó a dar cobertura de las largas filas que personas reportaban, sobre todo en la frontera de El Amatillo. Y aquí justamente se publica este video, vean ustedes, a las 8:10 de la mañana en las redes sociales de HCH. ¿Qué es lo que pasa después? Bueno, luego yo en la investigación que hice para la presentación, vean ustedes, el 26 de diciembre de 2023, justamente en la frontera del Amatillo, ya se habían reportado en años anteriores largas filas y quejas de personas por largas filas para poder salir del país por medio de esa parte de la frontera. Con lo cual, ¿cuál es el punto acá? Bueno, que no es un problema nuevo, que ya ha ocurrido, pero que en este caso las autoridades migratorias informaron que había una razón del por qué estas filas se estaban dando. Pero vea usted, si por lo menos en esta publicación que yo saco acá, fue a las 8:10 de la mañana. El Instituto Nacional de Migración reacciona ese día a las 10:38 de la mañana, es decir, horas después de que se empieza a dar la noticia de que esto era un problema en esa parte de la frontera, y dicen, ok, aquí un punto positivo, destacan ellos, es la iniciativa o la facilidad del paso ágil. Es decir, si usted hace el chequeo, digamos, en la parte de Honduras, de la frontera, ya no lo hace en El Salvador. Pero en este momento, en términos comunicacionales, y aquí veámoslo desde el punto de vista de la comunicación política, no abordaron el problema. Sí dijeron algo positivo, pero en medio de una serie de quejas que ya se empezaban a hacer virales. Ese fue el primer tuit, 10:38 de la mañana. Segundo tuit, 11:38. Ya acá sí explican que se estaba dando una remodelación de esa zona de la frontera del Amatillo que va en un 65% de ejecución. Claro, esto ya es casi 4 o 5 horas después de que se empiezan a dar las quejas.
de por qué los hondureños visitan El Salvador. ¿Y cuál creen ustedes que es? ¿Cuál es el tema por el cual Bukele se ha querido dar a conocer en el mundo? Seguridad. Que tiene razón. Sí, pero ¿a qué quiero llegar? Que, claro, ellos se aprovechan de la coyuntura, lo hacen muy bien, posicionan el tema de seguridad a pesar de todas las otras cosas que han eclipsado Bukele en el campo internacional, que aquí lo hemos analizado también. Claro. Pero él es muy hábil. Claro, sí, y la gente. Ese es un tema vital, o sea, sí, no. En el caso de los hondureños, nosotros estamos, wow. Claro. Vas a El Salvador y vos decís, y hablas con la gente y los salvadoreños te lo dicen. Exacto, pero lo interesante entonces es que a pesar de muchas otras cosas por las cuales se puede señalar políticamente a Bukele, la gente, como lo acaba de decir Carolina, destaca la seguridad. Y eso entonces lo agarra el gobierno de El Salvador y dice, por esto es que los hondureños vienen acá. Pero es que hay otro factor también, Rafa, que sí, es cierto, todo lo que tiene ahí todos los puntos, la destitución de magistrados de la Sala Constitucional para que se aprobara la reelección en El Salvador, la habilitación de la misma vía Corte Suprema de Justicia, la destitución legal del fiscal, el acoso a los medios de comunicación, la persecución de criterios del gobierno, de críticos del gobierno, así como la reelección indefinida. Es cierto, este tema o estos son temas que a Bukele lógicamente le van a pesar siempre. Sí. Pero ¿qué ocurre? La gente de El Salvador está feliz porque prefieren a Nayib Bukele, que está desarrollando su nación pese a que está cometiendo todas estas irregularidades. No, totalmente. O sea, y eso es lo que me parece interesante en la forma en la que ellos manejaron la situación, por lo menos en este caso. Es decir, a la gente, de hecho, creo que mucha gente de la que fue para allá probablemente no conoce muchas de estas cosas, pero lo que les importó en este caso fue el atractivo turístico que, bueno, desde ese lado positivo Bukele ha desarrollado en El Salvador. El Salvador entiende que otras personas de otros países ven en eso un atractivo y lo aprovecha. Y ahora les voy a decir algo. ¿Cuándo creen ustedes que fue? Porque aquí estamos hablando de cómo aprovecha El Salvador la coyuntura. Ahora, ¿cuándo creen ustedes que fue el último mensaje que publicó el Instituto Hondureño de Turismo? Porque yo de hecho escuché que ustedes mencionaron eso. ¿Cuándo creen que fue? Es que creo que habría por su ausencia las autoridades, Rafa. Ustedes saben que el último mensaje que publicó fue hace 5 días. Fue el último día de septiembre, el 29. ¿Y saben cuál fue el último mensaje? Felicitando a la presidenta por su cumpleaños. Ese fue el último mensaje que publicó el Instituto Hondureño de Turismo. Es decir, no, creo que ahí estaban dormidos. Y no hubo un trabajo para exacto. ¿Y a qué quiero llegar? Que, a ver, justo días antes, acá también lo habíamos hablado, miren, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo, ok, para hablar del clima de inversión en Honduras, tenemos que destacar varios factores, entre ellos los recursos naturales, la mano de obra, la ubicación estratégica. Es decir, si estos son elementos que otros países, en este caso Estados Unidos, identifica como ventajas estratégicas para Honduras, ¿cómo es que nosotros, los hondureños, no las explotamos? Y yo creo que acá le queda una gran lección. Bueno, no sé, Ceci y Carolina, si la campaña política ha eclipsado acá en Honduras el trabajo que se puede hacer en estos últimos meses desde el campo gubernamental, pero yo espero que quede como una lección, porque es verdad, acá tenemos muchos desafíos, pero aquí ustedes pueden ver, tenemos muchas ventajas estratégicas y hay que reconocer que El Salvador, en términos comunicacionales, lo aprovechó y nosotros, si lo vemos desde el punto de vista hondureño gubernamental, no lo hicimos. Y podríamos inferir que eso, por supuesto, incide en los incentivos que las personas tienen para hacer turismo acá o incluso para atraer personas que vengan a Honduras. Así que yo le di seguimiento a este tema. Me pareció muy interesante y si ustedes pueden ver, la actuación del gobierno de El Salvador no fue nada improvisada. Ellos entendieron la coyuntura, la aprovecharon y en contraposición me parece que nuestras autoridades no lo hicieron. Así que qué bien que los hondureños salieron. Vamos a hacer otro análisis de lo que eso implica en términos económicos, porque el que 50,000 personas hayan salido es algo bueno. Hay que ver entonces también cuántos se desplazaron internamente en el país. Pero esto es para que usted vea que no es casualidad ni improvisación lo que en términos comunicacionales sucede y cómo eso también incide políticamente en la percepción que usted tiene de un país, de su gobierno y por ende del turismo. Así que ha sido un placer estar con ustedes, Carolina y Cecia. Y bueno, aquí vamos a seguir toda esta semana analizando otros temas de interés nacional, sobre todo el proceso electoral que ya como ustedes vieron también va avanzando. Gracias, nuestro querido Rafa.